Bueno, cordial saludo, mi nombre es Ángelo Steven Cuervo Beltrán. Este es el video del ejercicio 1 de la tarea 3 de Física General. Este video trata sobre el manejo del software de presión de fluido y flujo. Entonces acá me hacen las siguientes preguntas. Bueno, está en la pregunta que si el simulador puede simular el principio de Pascal. Con las herramientas que tiene el simulador, justificar la respuesta. En la primera pestaña tenemos la ventana de presión. El principio de Pascal nos dice que teniendo un área 1, infligiendo una fuerza aplicada, se va a generar una presión sobre el fluido que va a ser la misma en todos los puntos de la superficie sumergida. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo aquí varias masas, esto me va a generar acá una presión mucho más grande. La presión va a ser la misma, pero la fuerza normal va a ser mayor en esta área, ya que el área es más grande. Mientras que con una fuerza pequeña, en un área pequeña, puedo conseguir una fuerza grande en un área grande. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Pero la presión en todos los puntos va a ser la misma. Obviamente, si sumerjo más masas, la fuerza normal en este punto va a ser mayor. Bueno, la respuesta a la pregunta. Dice que la pregunta es si la herramienta del simulador para estudiar el principio de Bernoulli. Bueno, acá en la pestaña de flujo podemos simular el principio de Bernoulli, ya que podemos modular la altura, podemos modular el espesor del tubo, el ancho, o sea, el diámetro X, y tenemos las herramientas para medir tanto la velocidad como la presión. Entonces, prácticamente, según Bernoulli, donde la velocidad es mayor, la presión disminuye. Entonces, por ejemplo, vemos acá que en un área pequeña la velocidad siempre va a ser mayor. Entonces acá tenemos una velocidad de 6 metros sobre segundo. Si vemos la presión en este punto, va a ser menor, donde hay bastante velocidad, que en un área mucho más grande. Acá vemos cómo se disminuyó la presión de este punto. Acá es menor porque hay más velocidad, y acá se aumenta la presión porque no hay tanta velocidad. Pero el caudal siempre va a ser el mismo. Caudal 1 va a ser igual a caudal 2. Entonces vemos que independientemente del área donde nos encontremos, vamos a tener siempre el mismo caudal, porque según la ley de la conservación de la energía, la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Acá en la respuesta a la pregunta C de la ecuación de continuidad, esta también la podemos simular en esta pestaña de flujo. Esa ecuación nos dice que básicamente nos dice que donde hay mayor velocidad siempre va a haber menor presión. Entonces, si tenemos este cilindro y deformamos esta área acá, la disminuimos, vemos que la velocidad en este punto va a ser mayor que en este otro punto, pero la presión va a ser menor aquí que en un punto donde haya más área. Eso es lo del principio de continuidad. Bueno, ya por último, dejar una pregunta expresa. Aquí en este de la torre de agua, me gustaría saber qué pasa si, llenamos el recipiente. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar la función de manguera y no usarla basado en el principio de Bernoulli? La pregunta sería esa: ¿cuál sería la diferencia de estas dos aplicaciones? Y ese sería el fin del video. Gracias.